Muy buenas, en este vídeo nos vamos a centrar en ver qué tipos de ecuaciones con una incógnita nos vamos a encontrar en el bachillerato de ciencias sociales. Esto de una incógnita significa que solo tenemos una variable que tenemos que despejar, que normalmente llamamos x, pero que podría ser cualquier otro tipo de letra, siempre y cuando solo haya una letra en la ecuación. ¿Qué tipos de ecuaciones nos encontramos? Bueno, las más comunes y las que más vamos a ver en bachillerato con diferencia son las polinómicas. ¿Vale? Empezando por las más sencillas, que son las ecuaciones con una incógnita de primer grado. ¿Qué significa de primer grado? Pues que el polinomio, es decir, la expresión donde está la x, por ejemplo esta, es de grado 1. ¿Qué significa eso? Que el exponente más alto que aparece con la x es 1. Por ejemplo, esto es una ecuación de primer grado, pero esto también es una ecuación de primer grado. Y en general las ecuaciones de primer grado pueden ser muy sencillas y se van complicando con paréntesis, con denominadores, pero en general todas ellas comparten eso, ser de primer grado, y los procesos pues no los vamos a ver aquí en detalle, pero era eso, siempre que hubiese denominadores se quitaban, luego se quitaban los paréntesis y al final lo que hacíamos era, haciendo operaciones, poner todas las x en un lado, todos los números en otro, y al final pues despejar esa x, lo que estaba multiplicando lo pasábamos dividiendo y así se resolvían. ¿Qué más tenemos? Pues además de ecuaciones polinómicas de primer grado, podemos tener las de segundo grado, ¿vale? Que también tienen una forma especial de resolverlas. Su forma general era esta, que ya sonará a muchos, aunque haya pasado el verano o se haya olvidado. A por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a, b y c son números reales que pueden ser positivos o negativos, y las ecuaciones de segundo grado se resolvían. Luego hay tipos particulares que son incompletas, pero su fórmula general era esta ecuación, donde x tenía dos valores que salían de esta fórmula, menos b más menos b al cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2a, y estas ecuaciones de segundo grado pueden tener como mucho dos soluciones, una o ninguna, dependiendo de los valores de esta raíz. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos polinomios de ecuaciones de grado 3 o más, ¿vale? Es decir, siempre que el grado ya no sea grado 2, sino que el grado máximo sea pues cualquier otra cosa más alta, por ejemplo, grado 7, vamos a poner aquí más 3x menos 7 igual a 0, esto ya sería una ecuación de grado 7, porque el exponente más alto que aparece en la x es 7, y más alto no tiene que decir necesariamente, no quiere decir necesariamente el primero, ¿vale? En esta ecuación, por ejemplo, el grado de la ecuación es 8, aunque no sea el primer número, y normalmente lo ponemos siempre ordenado de mayor a menor exponente, pero eso, siempre el más alto. ¿Cómo se resolvían estas? Bueno, normalmente se resuelven aplicando la regla de Ruffini, ¿vale? Que era una forma de factorizar estos polinomios y encontrar sus raíces. Ya digo, no me voy a extender aquí, habrá un vídeo recordatorio de Ruffini. Bien, esto con las ecuaciones polinómicas más facilitas, porque después de esto pasaríamos a ecuaciones racionales. ¿Qué son las ecuaciones racionales? Son aquellas en las que la incógnita x, además de poder estar en el numerador, también estaba en los numeradores. Por ejemplo, esto sería una ecuación racional porque ya tenemos x en los denominadores. Estas ecuaciones ya sí que se podían complicar mucho más. Por ejemplo, si ponemos esta otra, por ejemplo esto, ¿cómo se resolvía esto? Pues normalmente primero tenemos que seguir los pasos normales, entonces hay que poner todo esto en denominador común, con lo cual tenemos que buscar los factores comunes, en este caso de x más 2, de 3x, de 5x y de 1, ¿vale? Recordar que si no hay denominador, el denominador es 1. Con lo cual estas se pueden complicar bastante más, porque luego hay que cambiar todos los numeradores, quitar el denominador y a partir de ahí ya seguir como si fuese una ecuación polinómica normal. Pero ya son más largas. Bien, esto es lo que más vamos a ver con diferencia. Hay más tipos de ecuaciones, por ejemplo las irracionales. Son aquellas en las que la incógnita x está dentro de una raíz del índice que sea. Por ejemplo, esto es una ecuación irracional, pero por ejemplo esto también, ¿vale? Raíz quinta de x menos 2 igual a 12, también sería una ecuación irracional. En general se resuelven todas de la misma manera, lo que hacemos es aislar la raíz en un lado, elevar todo al índice de la raíz, en este caso elevaríamos todo a 2, este lado y este lado,
o aquí elevaríamos todo a 5, todo este lado a 5, todo este lado a 5, de manera que vamos simplificando esas raíces y resolviendo la ecuación. Normalmente se complican porque hay momentos, por ejemplo en esta ecuación, vamos a poner una de ejemplo, esto mismo, cuando elevamos al cuadrado todo este lado, y aquí elevamos todo esto al cuadrado, aquí hay que aplicar una identidad notable. Esto es el cuadrado de una suma y eso normalmente se os olvida. Cuadrado de la suma, cuadrado de la resta, suma por diferencia. Normalmente aquí es donde se complican las ecuaciones irracionales y además puede ser que al hacer esto todavía nos queden raíces y haya que volver a hacer el proceso y se alargue. Bien, seguimos. Bien, dependiendo de la rama de matemáticas que hayáis hecho en cuarto de la ESO, las ecuaciones exponenciales pues os sonarán más, menos o nada. Una ecuación exponencial es aquella donde la incógnita, la x, es el exponente de alguna expresión. Por ejemplo, esto. Esto mismamente, ¿vale? ¿Cómo se resuelven? Bueno, pues aquí hay que tener muy claras, primero, por un lado, las propiedades de las potencias y por otro lado, hay que conocer también las propiedades de los logaritmos, que son de hecho el siguiente tipo de ecuación que tenemos y que es lo contrario a este tipo de ecuación. Una ecuación logarítmica sería aquella en la que la x está metida dentro de un logaritmo, ¿vale? Por ejemplo, logaritmo en base 5 de x más 3 igual a 12, ¿vale? O la expresión que sea. Y para resolver estas y estas, pues básicamente hay que saber sus propiedades de las potencias, propiedades de los logaritmos. Estas se resuelven despejando la expresión con la x a un lado y tomando logaritmos. Estas se resuelven dejando el logaritmo en un lado y elevando a la base del logaritmo. En todo caso, estas sí las vamos a trabajar un poquito más durante este año, porque hay gente que las puede haber visto menos. Y el último tipo de ecuación que no vamos a ver en el bachillerato de ciencias sociales serían las ecuaciones trigonométricas, que serían todas aquellas donde la x aparece dentro de una expresión trigonométrica. Por ejemplo, pues tangente de x igual a pi, o pues seno de 3x igual a 2pi más 5, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que en bachillerato de ciencias sociales no se da el bloque de geometría, ni tampoco el de trigonometría, por lo tanto, así que este tipo de ecuaciones, aunque igual las hayáis visto algunos en cuarto de la ESO, no las vamos a ver en todo el bachillerato de ciencias sociales y por lo tanto, pues nos podemos olvidar de ellas, simplemente que sepáis que existen, pues como curiosidad, pero las que tenéis que centrar son las otras, polinómicas de todo tipo, irracionales, racionales, exponenciales y logarítmicas, ¿vale? Cualquiera de ellas puede salir en la reválida o en selectividad o en lo que sea que os toque y por lo tanto hay que dominarlo. Muy bien, pues nada más, un saludo.